Hola chicos, soy el profesor Erwin Sánchez del curso de Biología. El tema que hoy día vamos a estudiar es la taxonomía. Es un tema muy interesante y vamos a saber por qué. Pero antes de nada, les quiero decir que la taxonomía fue descrita por primera vez en el argot científico de la biología por Agustín Pirame. Y entonces vamos a entrar al mundo de la etimología, que significa el estudio y origen de las palabras. Por lo tanto, la taxonomía proviene de dos vocablos griegos que utilizó Agustín Pirame. Taxo, del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomia, del griego nome, que significa norma. Por lo tanto, la palabra taxonomía significa ordenamiento por normas. Una vez estudiado su etimología, vamos a definir la taxonomía. La taxonomía es una ciencia biológica que agrupa y clasifica a los seres vivos en diferentes categorías, poniéndole su nombre propio científicamente. En resumen, es la ciencia que estudia a los seres vivos para clasificarlos y nombrarlos. Pero el conocimiento que se tiene en la actualidad de la taxonomía no fue hecho de la noche a la mañana, sino que fue un desarrollo transitorio a través del contexto histórico de la humanidad. Es por eso que vamos a estudiar un poco de la historia de la taxonomía. El primer personaje que se tiene conocimiento que hizo estudio de taxonomía fue Aristóteles, que vivió 3 siglos antes de Cristo aproximadamente. Pero ¿por qué estudiamos a este filósofo griego? Porque él, en su momento, dentro de sus afirmaciones filosóficas, propuso que en la naturaleza existirían 3 reinos. Un reino inerte, que era el reino mineral, y 2 reinos de seres vivos, llamándolos reino vegetal y reino animal. Y él fue el primero que clasificó a los animales, porque él tenía mucha afición en estudiar a los animales, en observarlos. Es por esa razón que él hizo la primera clasificación, llamándola artificial, en la cual al reino animal lo clasificó en grupos según su utilidad que se les daba a los animales. Por ejemplo, él agrupó a los animales según su utilidad, como diciendo o afirmando que habían animales domésticos, animales comestibles, animales de guerra, animales de transporte, animales de compañía, etc. Pero miren bien, posteriormente en 1753, recuerde, pasó aproximadamente 2000 años. En la historia apareció este científico llamado Carl von Linneo, que es considerado el padre de la taxonomía. ¿Pero por qué razón? Por dos razones muy importantes. Él en su famoso libro publicado llamado Specium Plantarum, o sea, la clasificación de las plantas, él utilizó el criterio de comparación morfológica y anatómica, pero en grupos de jerarquías llamados taxones, que ahora en la actualidad utilizamos para clasificar a un ser vivo de manera científica. La segunda razón por la cual es considerado el padre de la taxonomía, que él creó un sistema de nomenclatura binomial, o sea, de nombramiento de dos palabras, y que esas palabras tienen que estar en latín, creando así la clasificación natural. Recalco, por estas dos razones él es considerado el padre de la taxonomía. Posteriormente, en la historia,
de la taxonomía aparecieron dos científicos, Lamarck y Darwin, en 1809 y 1859 respectivamente. Como sabemos bien, estos personajes hicieron estudios y propusieron teorías sobre la evolución. Es por esta razón que ellos crean la clasificación actual, llamándola evolutiva o sistémica, utilizando el criterio de la evolución y la filogénica o filogenia. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Se deben estar preguntando. Quiere decir que la filogenia es una ciencia biológica que estudia la historia evolutiva de una especie. Recuérdenlo bien. Pero yo les digo que hasta Lamarck y Darwin se asumía que en la naturaleza habían dos reinos. Pero en 1866 aparece este biólogo alemán, Ernst Haeckel, que él propone que adicionalmente existe otro reino llamado el reino protista, en la cual a la vez él considera las bacterias dentro de este reino y las llamó moneras. Recuerden bien, no se les llamaba en ese momento bacterias, sino se les llamó moneras, considerándolos dentro del reino protista en aquel entonces. Posteriormente, en 1920, apareció el biólogo francés Edouard Chaton, en la cual él descubrió que las bacterias, que eran moneras en aquel entonces, eran seres con células procariotas sin núcleo, y él afirmó diciendo que no deben estar dentro del reino protista porque son seres eucariotas. Es más, él les puso el nombre de moneras, ¿ya? Y creó el reino monera, y a los moneras que se les consideraba como seres los llamó bacterias. Posteriormente, en 1969, o sea, recientemente, el biólogo alemán Whittaker nombra el reino fungi, separando a los hongos de las plantas por tener diferente nutrición. Les explico. Whittaker fue un científico que gran parte de su vida comenzó a estudiar la nutrición de todos los seres vivos. Y bajo esos estudios él descubrió que los hongos no eran seres fotosintéticos, o sea que no hacían fotosíntesis. Por lo tanto, él descubrió que estos seres obtenían su alimento, sus nutrientes, de manera heterotrófica. Pero antes de él, se asumía que los hongos eran plantas de mucho calor y humedad. Pero ahora sabemos bien que no, gracias a Whittaker. En resumen, si ustedes pueden apreciar, a la vez les he explicado cómo surgió también el conocimiento de los 5 reinos que existen en la naturaleza. ¿Cuáles son? Reino monera, conformado por las bacterias; reino fungi, conformado por los hongos; reino protista; reino animal y reino vegetal. Ahora vamos a pasar al segundo capítulo de la clase. ¿Cuál es? Miren, para clasificar a un ser vivo hay pasos. Y el primer paso para clasificar a un ser vivo es que tenemos que observarlo, o sea, saber su existencia. Una vez observado, tenemos que comparar su morfología, o sea, su forma, y luego sus estructuras anatómicas. Les doy un ejemplo. Si ustedes ven en la naturaleza un nuevo ser, primero tienen que definir su forma, o sea, definir si es un ave, un pez, una planta, etc. Supongamos que definieron que era un ave. Luego pasan a estudiar sus estructuras anatómicas. Pueden definir que es un ave de pico largo, cuello corto, patas muy largas y alas pequeñas. ¿Ven cómo están clasificando a un ser vivo? Posteriormente pasamos al segundo paso, que es la comparación de los cromosomas.
gracias a la citogenética. Este segundo paso se realiza en laboratorio. ¿Pero qué es la citogenética? Les explico. Es una ciencia biológica que estudia el número y estructura de cromosomas. Es por esta razón que el ser humano posee 23 pares de cromosomas. Por ejemplo, el chimpancé también posee 23 pares, pero en el 21º par los cromosomas son incompletos. ¿Ve? Y así también son clasificados los seres vivos. Pasamos al tercer paso de la clasificación de un ser vivo. Y es muy importante ahora en la actualidad, que es el estudio de las biomoléculas, como por ejemplo el ADN, el ARN y proteínas, a través de la técnica de la electrocinesis, que es separan distintas moléculas de acuerdo a su carga eléctrica y peso molecular. Les doy un ejemplo. Ahora en la actualidad, ya, el ser humano se ha descubierto que su ADN hay grandes diferencias, uno de raza caucásica como de raza negra o asiática. ¿Ya? A ver, les he puesto acá una frase que quiero que la recuerden bien porque va a ser importante luego en el transcurso de la clase o desarrollo de la clase. El rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de buena especie. ¿Qué quiere decir? Con esta frase, mnemotecnia, nos va a servir para la clasificación de las categorías ya jerárquicas de la taxonomía. Ahora pasamos a su nombramiento de un ser vivo de manera científica. Y es una nomenclatura binomial, o sea, nombramiento binomial. ¿Por qué binomial? Porque se van a utilizar dos palabras para nombrar a un ser vivo. El primer paso, se utilizan dos términos. Primero el nombre genérico que va a ser el género, seguido del adjetivo específico que va a ser la especie. Y para su mejor comprensión he puesto un ejemplo del ser humano. El género es hombre y la especie es pensante. Una vez encontrado el género y la especie del término o del ser vivo que vamos a nombrar, pasamos al segundo paso. Estos dos términos tienen que estar en latín. Hombre en latín es homo y pensante en latín es sapiens. Una vez latinizadas esas dos palabras, vamos a pasar al tercer paso, que la primera letra tiene que estar en mayúscula y el resto de letras en minúscula. Luego, ambas palabras tienen que estar subrayadas, pero independientemente, no juntas, sino independientemente. Una vez estudiado esto, vamos a pasar al tercer capítulo. ¿Qué viene a ser? Un ejemplo para ver cómo se clasifica y nombra a un ser vivo. Si ustedes pueden apreciar aquí, ¿ya? He dado un esquema con la clasificación del ser humano como ejemplo para que ustedes lo puedan comprender y sea más fácil para ustedes. Y acá van a estar las diferentes categorizaciones en forma descendente. Cada categoría se llama taxón. Comenzamos con la categoría más grande, llamado dominio o superreino. En la naturaleza existen dos dominios, dominio eucarionte y dominio procarionte. El dominio eucarionte está compuesto por organismos que van a poseer células con núcleo y el dominio procarionte va a estar conformado por seres con células procariotas, o sea, sin núcleo. Por lo tanto, el hombre va a tener células eucariotas, o sea, con núcleo. Ahora bien, el dominio va a estar compuesto por varios reinos. Vamos a definir en qué reino está el ser humano. Como sabemos bien, existe reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y reino animal.
Y el hombre va a estar en el reino animalia, porque tiene que estar en latín. ¿Qué es el reino animalia? Son seres eucariotas, o sea que van a tener células con núcleo. Pluricelulares, o sea que los animales van a tener muchas células eucariotas. Complejas. Heterotrófico, o sea, nutrición heterotrófica. Significa que van a consumir alimento. Holozoico, que ese alimento lo van a ingerir. ¿Ven cómo hacemos la clasificación bajo el criterio de comparación morfológica y anatómica? Posteriormente pasamos a la siguiente categoría, pero acá he puesto filum y división. ¿Pero por qué? Porque el filum es utilizado si clasificamos animales y protozoos, y división si clasificamos al resto de los reinos. ¿Qué quiere decir? Al reino Monera, reino Fungi, su reino algas y vegetales. O sea, en el reino animal va a haber filum, ¿ya? Y no va a haber divisiones. Por ejemplo, si alguien le dice, en la división Monera, está hablando lo correcto. Pero si les dice, el filum Monera es incorrecto. Ahora bien, el reino animal va a estar dividido en filum. ¿Está claro? Ya, porque ya sabemos. Ya. ¿Y en qué filum? Chordata. ¿Y qué significa el filum chordata? Son animales con cordón nervioso dorsal. ¿Quedó claro? Pero acá les he puesto, porque hay algunas alternativas cuando hay mucha diferenciación, que el filum chordata se dividen en varios subfilum. Subfilum urocordados, subfilum cefalocordados y subfilum vertebrata. Y el hombre pertenece al subfilum vertebrata, que son animales cordados con médula espinal dentro de las vértebras. Ahora, el filum va a estar dividido en varias clases. El hombre va a estar en la superclase tetrápoda, que son vertebrados con 4 miembros o extremidades. Pero como existe una gran diferenciación en esta superclase, se dividen en clases, como clase anfibia, clase reptilia, clase ave y clase mamalia. Y el hombre está en la clase mamalia, que son tetrápodos con glándulas mamarias que producen leche para crías. Pero a veces, esta clase mamalia se clasifica en varias órdenes. Por ejemplo, el hombre está en la orden primate. ¿Qué significa? Mamíferos que viven en las ramas de los árboles. Profe, ¿hay otra orden? Sí, la orden lagomorfa, que son los conejos. La orden cetácea, que son los mamíferos acuáticos. Ya, etcétera. Ahora, la orden primate está dividida en varias familias. El hombre está en la familia, ¿qué cosa? Hominidae. ¿Qué significa? Primate bípedo erguido con visión a colores y binocular. O sea, este homínido o este primate puede ver los colores y va a tener una visión binocular. A la vez la familia está compuesta por varios géneros. Y la familia Hominidae, ya, del hombre está en el género Homo. ¿Qué significa? Homínido con lenguaje y nariz prolongada, con pulgar que ocluye con la palma. Posteriormente, ya, el género Homo tiene varias especies. En la actualidad solamente existe una sola especie humana, que es el Homo sapiens. Este Homo sapiens es el que actualmente conocemos y somos nosotros. Profe, ¿ha habido otras especies de hombres? Sí,
pero que se han extinguido, como en el hombre del Neandertal, ¿ya? Etcétera. ¿Qué es el Homo sapiens? Hombre pensante con mentón prominente, frente alta y escaso pelo corporal, capaz de hacer armas. Pero acá le estoy poniendo algo de rojo para que ustedes pongan mucha atención. La especie es la unidad básica de la taxonomía. ¿Y qué es una especie? Es un grupo de poblaciones cuyos miembros son semejantes en sus características estructurales y funcionales, que en la naturaleza se reproducen por apareamiento entre ellos y comparten una ascendencia en común. Bueno, alumnos, toda esta es la clase resumida. Espero que hayan comprendido, ¿ya? Y que haya sido muy interesante para ustedes. Me paso a despedir. Hasta luego.